Yo quiero invitarles en esta mañana que abramos nuestra Biblia. Gracias al pastor Caballero que ha estado con nosotros aquí, ¿verdad? Y lo vamos a ocupar de todo. Él también, Dios le ha dado el privilegio de ministrar alabanza y hoy estuvo acá con nosotros. Dios me lo bendiga, a su esposita también. Por ahí anda su niña. El libro de Juan, capítulo 19. Vamos a leer el capítulo 19 del libro de Juan. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes y vamos a comenzar con una serie de mensajes que tiene que ver quién es Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Si usted hoy en esta mañana o en algún tiempo se ha preguntado quién es Jesús, hoy vamos a tratar de hablar respecto a quién es Jesús. Capítulo 19 del libro de Juan, versículo, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Amén. Al versículo 16. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y leemos la Biblia a la letra de la siguiente manera. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, que en hebreo es Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo al judío: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Así como están sentados. Señor, en esta mañana, gracias por este tiempo que te hemos alabado y te hemos glorificado. Te bendecimos, Señor, en esta preciosa mañana. Te damos gracias, mi Dios, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Ponemos nuestra vida delante de ti en esta mañana. Señor, queremos aprender, pero también queremos recibir fe en esta mañana a través de tu palabra. Señor, escuchamos hablar de tu nombre por toda la pose, por todos los lugares, pero la gente aún no te conoce y no te entiende quién eres. En esta mañana invitamos que la presencia de Dios venga sobre nuestra vida y nos enseñe verdaderamente quién eres. Tal, Señor, como se lo pediste a tu Padre allá en el libro de Juan 17, que te conozcan a ti, al verdadero Dios, y que conozcan a quien has enviado. Nos ponemos en tus manos esta mañana, oh Dios, y sea bendiciéndonos con esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted le pregunta a una persona: ¿de qué religión eres? Entonces le va a decir: soy cristiano.
Y dentro del grupo de los cristianos hay un sinnúmero de personas. Están los cristianos católicos, los cristianos evangélicos, los cristianos adventistas, los cristianos allá, los cristianos aquí. Y todo el mundo cree ser cristiano porque viene de que conocen a Cristo o practican lo que Cristo hablaba y decía. Pero realmente hay una gran, diría yo, brecha, distancia entre el dicho y el hecho. Hay mucho trecho, dice un dicho nicaragüense. Las personas dicen ser cristianas, conocer a Cristo, pero realmente ni siquiera saben quién es Cristo. En uno de los mensajes que compartimos hace unas semanas, decíamos que Jesucristo significa Mesías el ungido. Amén. El Mesías que Dios lo ha ungido para salvar al mundo. Pero hoy yo quiero, ¿verdad?, con la ayuda de la palabra del Señor y con el tiempo que usted nos preste, hablar acerca de Jesús. Creo que Jesús es la persona más importante en la cual nosotros debemos de hablar. Si usted se va a ese buscador de internet que se llama Google, usted le pone ahorita pandemia, millones de, diría yo, de personas que han consultado y ¿verdad? O el virus, usted consulta ahí en el buscador y aparecen cantidades referentes cuántas personas han consultado sobre el famoso virus que ha estado enfermando a la humanidad. Pero si usted va también a consultar la palabra de Jesús, entonces ahí usted va a encontrar una diversidad. Los mormones hablan de Jesús de una manera, los testigos hablan de otra manera, los católicos hablan de otra manera, los adventistas un poco diferente, los musulmanes de otra forma, y cada quien tiene su forma y manera de comprender a Jesús. Creo que ustedes han escuchado que los mormones creen en Jesús, pero ellos no lo reconocen como Dios. Dicen que es un profeta, el ungido de Dios, que vino acá a rescatar a la humanidad, pero Él no es Dios. Eso es lo que dicen los testigos. Los mormones dicen que Jesús es el Hijo de Dios, igual le dan cierto reconocimiento, pero no es el centro de su vida para ellos. Hay otras cosas que están incompletas, que necesita Dios hacer en la vida de los hombres para que los hombres sean totalmente felices. Los mormones no tienen el concepto que nosotros tenemos respecto a Jesucristo. Los musulmanes que dicen, bueno, reconocemos a Jesús como un gran profeta, pero Él no es el Dios que nosotros creemos, no lo reconocemos. Al igual que los judíos en realidad no les cabe en la mente que Jesucristo haya venido, Dios mismo se haya encarnado en la persona de Jesucristo y haya mostrado el plan de Dios para salvar a la humanidad. Todas casi las religiones tienen un concepto diferente respecto a la persona de Jesucristo. Y aún dentro del cristianismo hay, diríamos, conceptos diferentes, ideas diferentes de quién es Jesucristo. Hay personas que tienen a Jesucristo en una cruz. Está de esta manera triste, ¿verdad? Tirando sangre y está muy triste. Hay otros que se imaginan a Cristo como aquella pintura del mejor amigo de aquel hombre que hizo unas pinturas en el Vaticano. Y creen que ese es Jesús, un Jesús, ¿verdad?, de ojos amarillos, con azules o zarcos, con un pelito amarillo hasta aquí y viéndote así un poco de ladito. Y hay gente que cree que ese es Jesús. La gente tiene un concepto equivocado realmente quién es Jesús. Y hoy en esta mañana quisiéramos, a la luz de la palabra del Señor, ver la experiencia que tuvo Pilato respecto a la persona de Jesús. Ve usted allí en esta hermosa historia que habla acerca que a Jesucristo lo van a sacrificar, pero no vamos a hablar del sacrificio de Jesús, sino de la plática, de la conversación que tuvo Pilato con Jesús. Y aquí, hermanos, en breve podemos explicarles que
Pilato era un gobernador de la provincia que estaba destinado para impartir justicia, pero como era de costumbre, ellos aceptaban las leyes que los judíos habían establecido para resolver sus problemas religiosos o sus problemas que ellos enfrentaban. De modo que los judíos podían ir donde Pilato y decir: por favor, yo te pido que obres de esta manera porque nuestra ley dice que tal o cual cosa. ¿Cuál era la disputa en contra de Jesús? Que Jesús decía que era Dios. Amén. Jesús vino siempre declarando que Él era Dios. Allá el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Habla acerca de que el mismo Jesús era Dios. Pero quiero rescatar algunas cosas respecto a la conversación que tuvo Pilato, porque hay algo importante que vamos a aprender esta mañana. Así como Jesús se le presentó a Pilato, así Jesús se nos presenta a veces todos los días. Y nosotros no logramos dirimir y entender quién estamos conversando, estamos tratando, es con alguna manifestación del Dios vivo en nosotros. ¿Sabe que nos hemos hecho alguna pregunta? Si Pilato no hubiese correspondido a la petición de los judíos, ¿qué hubiera pasado? Pastor, me va a decir, la humanidad estaría perdida en su pecado porque Jesús no hubiese muerto. Pudiera ser. Pero este hombre también tuvo una oportunidad de reconocer quién era Jesús. De hecho, apreciados hermanos, los judíos estaban empeñados en matar y crucificar a Jesús. De cualquier manera lo iban a hacer. Yo quiero que se vaya ahí a los versículos donde estamos, capítulo 19. En realidad Jesús era una figura pública hasta tal grado que llegó al nivel más alto. Y en ese momento, apreciados hermanos, hay una conversación y hay unas preguntas que le hace Pilato a Jesús. Y vamos a ello. Versículo 9. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Le pregunta Pilato a Jesús: ¿de dónde eres tú? En realidad lo que le estaba también preguntando, y la palabra en original le está preguntando: ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde? ¿Cuáles son tus raíces? Y dice la Biblia que Jesús se quedó, ¿cómo dice? Callado. Mas Jesús no le dio respuesta. Pilato quería saber de los propios labios de Jesús quién era Él. Y Él no quiso contestarle, pero más adelante habla. Entonces Pilato le dijo: a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para dejarte libre. Pero Jesús le contesta, le dice: ninguna autoridad te es permitida si no viene de arriba. Amén. Por tanto, el que a ti te ha entregado por tanto, esa gente que ha venido para entregarme, esa gente mayor pecado alcanzado. Pero quiero acá reflexionar en lo siguiente. Mire cómo es la naturaleza del hombre. Y Pablo lo dice en 1 Corintios. Realmente dice: los gobiernos de la tierra no entendieron al Hijo de Dios, dice. Porque si realmente lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado. Es increíble que hasta el día de hoy el pueblo judío espera al Mesías y no acepta lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Pero este hombre, hermano, le dice: ¿sabe qué? Tú no me estás escuchando. Te estoy preguntando quién eres. Y Jesús, dice la Biblia, que no dijo nada. Pero entonces ahí podemos encontrar que Pilato está en un dilema. ¿Qué hago con este hombre? En realidad yo no le veo ninguna falta. Pero si yo no le correspondo a los judíos, voy a tener problema con César, que era su rey.
Y entonces me conviene mejor no tener problemas con ellos. Y aquí yo quiero detenerme un poquito. ¿Cuánto obstáculo hay en nuestra vida para reconocer a la persona de Jesucristo? Porque a veces no reconocemos la persona de Jesucristo ni los propósitos de Dios, porque va a traer posiblemente un daño, un perjuicio a nosotros. Hemos hablado algunas veces y le hemos dicho a los amigos, ¿sabe qué? Hay una gran noticia para ti. ¿Sabe cuál es la noticia? Que Jesucristo vino a morir por ti en la cruz. Y tú estás perdido, pero Él hoy te ofrece salvación. ¿La quieres recibir? Pero encontramos estos tres tipos de respuestas. Número uno, no creo que yo pueda serle fiel a Dios. Amén. No creo. Otra es vamos a esperar un tiempo después. O no quiero cambiar de religión porque mis padres me enseñaron lo que hoy yo practico. Entonces Pilato está, hermano, dice, si realmente yo sé que un hombre inocente, pero yo voy a quedar mal con el rey. Y sabe que en nuestra vida personal sucede lo mismo. No seguimos a Cristo porque hay un obstáculo o hay un perjuicio que puede ocurrir en nosotros. Cuando estábamos estudiando, quizás mi hermana Ibel se acuerda, en secundaria, en primaria, para nosotros los que éramos cristianos, hermanos, éramos poquito. De una aula, 1 o 2 cristianos. Porque estábamos en un colegio católico y la gran cantidad de personas eran católicas. Y cuando preguntaba el padre que llegaba a oficiar los días miércoles, un día, la religión en clase, preguntaba, ¿quiénes son evangélicos o protestantes aquí? Nosotros apenas levantábamos con pena, porque nos iba a traer burla posiblemente, vergüenza, al confesar que éramos cristianos. Y hasta el día de hoy muchas veces tenemos vergüenza de confesar que somos evangélicos, que hemos nacido de nuevo, que Él vino a salvarnos y somos diferentes. En la universidad similar pasó lo mismo. Recuerdo yo, hermanos, que tuvimos una maestra muy ducha, preparada en filosofía. Como filosofía es la clase que dan en los primeros años. Comenzó a meternos un sinnúmero de conceptos, argumentos, principios, historia de la filosofía. Y la cabeza lo puso así grande. Y de repente pregunta, ¿quiénes de los que están aquí profesan la religión cristiana? Nos quedábamos viendo uno a otro, ¿verdad? Como con pena. Porque la mujer estaba defendiendo su tesis de que ella era una materialista que no creía en Dios. En los espacios, en los lugares que Dios nos permite vivir, convivir, trabajar, el Señor nos ha llamado para que demos testimonio. ¿Sabe que espiritualmente, o vamos a llamarle una trascendencia en la cual Jesús se le presenta a Pilato y sabía Pilato que ese hombre era inocente, pero él dijo, no me conviene hacer justicia porque voy a quedar mal con el rey? Pilato no pudo. Y él dijo al final, en el versículo 15, luego hubo un reclamo y le dijo, crucifícanle. Ahora, estamos hablando de Jesús, de la persona de Jesús. La persona de Jesús, hermano, parte de la historia, decíamos la vez pasada en aquel mensaje. Y a Jesús lo han ocupado, hermano, como un ícono o como una figura. Mire, algunos a Jesús lo tienen en la historia. Se han escrito cientos de libros de él. Otros lo han ocupado para montar su religión, su movimiento religioso. Otros lo han ocupado para confundir a la gente. Y otros, hermanos, son escépticos que simplemente lo ven como algo que pasó y ya se acabó. Los mismos romanos, en su intento de organizar su imperio,
trazaron el tiempo y pusieron antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Ellos fueron. Y hasta el día de hoy la persona de Jesucristo es manoseada, es utilizada con fines, quién sabe de qué. Usted escucha, hermanos, a los gobernantes, a los políticos, a los economistas, a los religiosos hablar de la persona de Jesús, pero no lo conocen, porque están en el campo de Pilato, que lo ven, quién fue, pero yo no quiero ninguna relación con Cristo. Que ahí es importante. Las sillas posiblemente de nuestra iglesia están llenas de personas que conocen, ¿verdad?, lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús hizo en esta tierra, pero no tienen una relación con Jesús, que es diferente. Amén. Entonces, este hombre, hermano, al final él dijo, bueno, no me queda más que entregarla. Ahora bien, te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a conocer a Cristo? Hermanos, todas las religiones enseñan acerca de Jesucristo, pero todas ellas enseñan partiendo de lo que ellos quieren que usted crea y no lo que la Biblia dice que usted debe de creer y debe reconocer. Amén. Hay una verdad que está en la Biblia, en el libro de Juan, que lo dijo con estas palabras Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. O sea, esa verdad es absoluta, no se discute, esa verdad es plena, y la dijo el mismo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Ahora, yo sé que es difícil de comprender para un judío. Quiero explicarle esto. Allá en el libro de el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 13, 14, 15, 16, 17. Cuando el Señor llama a Moisés y le dice, Moisés le pregunta, ¿en nombre de quién voy a ir? Jehová Dios le contesta, yo soy el que soy. Y vas a ir en nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Entonces los israelitas, hermanos, entendían a Dios como el gran yo soy, y nadie podía ocupar el nombre de Dios. Y ellos se sentían ofendidos porque Jesús viene a ocupar el nombre del gran yo soy. En el libro de Juan usted encuentra que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy las puertas de las ovejas. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y comienza a hablarte del gran yo soy que está en el Antiguo Testamento. Pero bien, el libro de Juan dice, ¿verdad?, en el capítulo 1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió y creyó en él, le dio la potestad de ser llamado su hijo. Y yo quiero hoy en esta mañana que usted esté claro, hermano. A quien nos debemos es a Jesucristo. Amén. Las religiones hacen un montón de cosas y rituales y ceremonias y ponen un montón de condicionamientos respecto a cómo ser un verdadero conocedor de Jesucristo. Pero es sencillo. Amén. La Biblia dice que es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Cristo. Amén. Porque Él es el camino, la verdad. Y Él mismo le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad. Pero hoy lo que se está predicando es otra cosa. No a la persona de Jesucristo, a quien tenemos que seguir y obedecer. Yo quiero que se vaya allá al libro de Juan, se regresa un poquito. Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan hace una oración tremenda. Dice el versículo 3, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es
la gran misión que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, que conociéramos a quién, al Dios verdadero, que ahí estaba la vida eterna, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿A quién tiene que conocer usted? A Jesucristo. Y vamos a leer unos textos en el libro de Juan que nos ayuda, hermanos, a entender de que dónde está la vida eterna. Ahora, yo comprendo también los contextos. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías como un general de un ejército, investido del linaje de los reyes, pero a la misma vez con una orden sacerdotal que pudiera ministrar en la presencia de Dios. Pero viene Jesucristo, aparece de otra manera, y el pueblo de Israel no entendía eso. Nosotros necesitamos un rey. Y es por eso que dice, aquí está el rey de los judíos. No lo entendían, no lo comprendían. Como hoy me estoy acordando, ya la gente se olvidó que Cristo va a venir. ¿Que Cristo va a venir? Yo veo lo más normal, la gente comiendo, paseando, como dice unos casándose y en otros dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, paseando, caminando. ¿Va a venir Cristo? Yo no creo, si yo veo la gente tan tranquila. Cada época vive una realidad en que se confronta con acontecimientos proféticos que la gente no los comprende. Quizás hace algunos años, cuando leíamos y habrá pestilencia, habrá guerra, y rumores de guerra, habrá terremoto. Pero hoy que estamos viviendo en carne propia la pandemia, ¿cómo es posible? Estaba en la Biblia. El pueblo de Israel no estaba preparado para recibir al Mesías, y hoy la iglesia también no está preparada porque no conoce a Dios ni al que Él envió. Estamos como Pilato. Bueno, parece que es el Hijo de Dios, pero ahí se los dejo a ellos, que ellos resuelvan ese problema. Si no es que está cómoda ahorita la humanidad, apreciado hermano, está cómoda, tranquila, happy, en inglés, ¿verdad? Está feliz, la humanidad está tranquila. Ahora bien, Jesús, hermanos, si nosotros nos vamos a la Biblia, está en el Antiguo Testamento, pero no vamos a leer las citas porque son demasiadas las citas. Pero allá, por ejemplo, en el Salmo 23, dice la Biblia, que lo hemos recitado: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Y Jesús sale hablando: yo soy el buen pastor, la vida doy por las ovejas. Amén. Él habla que Él es la luz allá en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Amén. Está en la Biblia. Pero yo quiero que nos vayamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 24. Estamos hablando acerca de Jesús. Mi interés es que usted conozca más de Jesús. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 24 y 30. ¿Está conmigo? 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Como lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Cuánto hemos predicado a Jesucristo? Lo hemos predicado a la saciedad.
Yo tengo 46 años, apreciados hermanos, y yo escucho: Jesucristo viene, Jesucristo salva, Jesucristo te restaura, Jesucristo tiene planes para contigo. Y veo pasar las generaciones, Y muchas generaciones se pierden, no escuchan el mensaje. Y estaba profetizado que el mensaje se iba a predicar. Y este evangelio será predicado en todo el mundo, dice. Jesucristo le está diciendo: yo se los he dicho, yo se los he dicho, le dice la Biblia, ¿verdad? Y no creéis porque la obra que hago dan testimonio de mí. Y hay algo precioso, podemos revisar todos los milagros que Jesús hizo, pero hay 3 milagros que son poderosos, que me ha llamado la atención, y es el milagro de la resurrección. ¿Recuerdan aquella historia cuando iba aquel jovencito, adolescente, hijo de la viuda de Naín, que va pasando ahí el acompañamiento y pregunta quién había muerto, y viene Jesús, lo resucita? Ahora, ¿qué pasa en una resurrección? Algo extraordinario. Un médico puede operar corazón abierto, pero tiene que poner otro corazón a la par para que esté bombeando. Un médico puede sacar órganos, pero tiene que ponerle oxígeno al cuerpo o alguna manera para mantenerlo vivo. Pero el que está muerto, muerto está. Sabe que cuando una persona muere sale el hálito de vida, el aliento de vida, y regresa a Dios. Pero en este momento Jesús hace un milagro que hace que nuevamente el hálito de vida, el aliento de vida entre en la vida de ese muchacho. Y recuerdan aquella niña de 12 años, cuando Jesús va pasando, la hija de Jairo, y sana a aquella mujer de flujo de sangre, y la niña estaba muerta, la gente estaba llorando. Y le dijo: Talita cume, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia que un instante la niña se incorporó y pidió comida. Pero lo extraordinario también del milagro de Lázaro, que Lázaro ya tenía 3 días o más que estaba hediondo, ya estaba en un estado de composición. Y la Biblia dice que le dijo, verás, ¿cómo le dice la Biblia? Le dijo a Lázaro: sal fuera. Igualmente, qué tremendo, hermano. Yo digo, ¿para dónde agarraron los gusanos? O los que ya estaban, hermano, ¿verdad? Con ganas: ay, este cuerpecito me lo voy a devorar. No le fue bien en la fiesta a los gusanos ese día. ¿Quién sabe para dónde agarraron? Pero mire lo que es el poder de Dios, que los gusanos se desaparecieron. Pero ¿qué provocó Jesucristo? Que nuevamente el espíritu de vida, el aliento de vida, que solamente Dios lo da, entre de nuevo en el cuerpo e incorpore y regrese su estado emocional, su estado mental, su memoria, sus pensamientos, sus órganos vitales. Porque creemos nosotros, hermanos, que la resurrección que sucedió en Lázaro fue algo normal. ¿Cómo estaban los riñones? Ya estaban chicles, estaban morados, dañándose. ¿Cómo estaba el corazón? ¿Verdad? ¿Cómo estaba el estómago? Descompuesto. ¿Y los ojos, hermanos, cómo estaban? Listos. Pero cuando entra el poder de Dios en el cuerpo de Lázaro, sucede algo diferente. Y la gente no creía que Jesús era Dios. Porque cuando Jesús unos minutos antes se pone a llorar, ¿verdad? Y dice, tanto lo quería, pero si hubiera venido más temprano, no se hubiera muerto. El poder del mismo Dios altísimo, soberano, estaba en la persona de Jesucristo. Y la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, echarán fuera demonios, enfermedades. Pero sabe que quizás no conocemos todavía la persona de Jesucristo, quién fue. Y esta gente dice, yo les he hablado, hermanos, hemos hablado. Yo recuerdo
que en los primeros años que nosotros trabajamos en la iglesia nos agarró un movimiento, evangelismo, casa por casa, campaña, cruzada. Hermano, recuerdo que fuimos allá en el barrio Solano, fuimos a Chiquilistagua, fuimos a Nejapa, fuimos a Los Lugamas, fuimos aquí. Y venían los hermanos evangelistas con unas grandes listas que habían aceptado a las personas. Y nosotros le llamamos, yo creo que hasta los números eran equivocados. La gente dice, sí acepto a Cristo, pero no lo conocen. No es una garantía, no sé en qué momento sucede el nuevo nacimiento. Si es cuando está sentada una persona allí y antes de confesar a Cristo, ya el Señor produjo el nuevo nacimiento. O desde que se levantó, el Señor dice, hoy te he llamado para ser salvo. Lo que hacemos aquí es una declaración pública de que usted se está comprometiendo con Cristo. Pero cuando usted haya nacido, no sé. Puede ser aquí, puede ser allá, puede ser, no sé. Pero hay personas que han confesado a Cristo como el Salvador de su vida. Pero vienen 2, 3 meses y luego se desaparecen, pierden. La pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es, ¿conocemos a Jesucristo nosotros? Decía yo que a Jesucristo lo ven ahí colgado. Hace poco hubo, ¿verdad?, un incidente en una catedral de Managua donde está quemado totalmente la imagen. Y ahora le van a llamar el Cristo negro, porque quedó todo negro. O sea, ¿cómo es posible que veamos allí al Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, lo veamos puesto ahí, colgado? No es el Dios que la Biblia enseña. Amén. Pero yo quiero hoy en esta mañana llegar a una idea central, y es esta. El único que nos asegura vida eterna y salvación es Jesucristo. Allá en el libro de Efesios dice, capítulo 2, creo que 8, ¿verdad? Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es un regalo que solamente Jesucristo puede darle al hombre. No te lo va a dar la religión, no te lo va a dar la costumbre, no te lo va a dar un gobierno. Amén. El libro de Juan, capítulo 6, vaya conmigo, versículo 40 al 47. Juan 6, 40 al 47. Dice así la Biblia: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él, dice, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hablando que Jesús tenía el poder para resucitar. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 41 decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyos padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto del cielo he descendido? Jesús le respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí sino el Padre que me envió que me lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y los que estamos hoy aquí en esta mañana tenemos que hacer un alto en nuestra vida. En mi caso particular, yo acepté a Cristo a los 7 años. Y mi papá era muy religioso en llevarnos a la escuela dominical todos los domingos. Íbamos a los cultos que correspondían y hacíamos las cosas que nos llamaban y quisiéramos. Pero yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo yo? Yo hago lo que mi padre dice. Yo sigo lo que la gente dice que yo haga.
Llegué como a los 17 años y comencé a hacerme un sinnúmero de preguntas. ¿Realmente qué es lo que estoy haciendo yo? Y recuerdo yo, hermanos, que en esa iglesia pequeña me fui a arrodillar al altar en un lateral. Y le dije: Señor, si realmente tú eres mi Salvador, si realmente tú viniste por mí, si realmente eres el Hijo de Dios, yo quiero que en esta noche tú hagas algo conmigo, porque yo lo que siento es un vacío. Hago cosas que son buenas, pero solo por llenar el espacio o el bulto. Apreciados hermanos y amigos, después de 15 minutos de estar orando, comenzó mi alma a sentir una vergüenza, algo terrible. A mis 17 años, yo me sentía como el ser más inmundo, más menospreciado, más terrible. Y entonces, hermano, comencé a llorar y yo decía: Señor, así soy yo de malo, me siento mal, hay una carga en mí, hermano. Y comencé a llorar a mis 17 años. Y entonces lloré como unos 15, 20, 25 minutos. Solito yo hice esa oración ahí. Y después pasó algo. En el mismo momento después yo sentí que como que Jesús me hablaba y me decía: yo soy tu perdonador. Yo vine para salvarte y yo quiero que tú me conozcas. Y comienza, hermano, mi alma a llorar, pero a la misma vez a estremecerse, a sentir que yo necesitaba perdón y salvación por nuestra vida. Sabe que hay muchas personas religiosas que están esclavizadas en la religión y en sus costumbres, pero nunca han conocido al Señor. Y allá como a la media hora, 35 minutos, hermano, yo me incorporo, ¿verdad?, de la oración y le digo: gracias, Jesucristo, porque yo quería sentir algo diferente, porque yo te he seguido, yo he hablado de tu nombre, pero yo no he sentido nada. Y mire, a partir de ahí, mi vida comenzó a ser diferente. Debe haber un impacto entre la naturaleza divina de Jesucristo y nuestra naturaleza carnal. Jóvenes que están en esta mañana, usted necesita una experiencia con Cristo, pero una experiencia real, que Él se le revele. Un año después que yo recibí esa experiencia, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Y allí comencé a entender otras cosas diferentes. Y después, un año después, solo una vez he escuchado la voz de Dios, hermano. Y la escuché allí mismo, doblegado, solito, como unos 19 años, donde yo escuché la voz de Dios. Y yo creo que hoy en esta mañana tenemos que comprender que el centro, escuche bien, perdón, el motivo por el cual nosotros estamos aquí en esta iglesia no debe ser porque yo les exijo a ustedes, porque ustedes tienen que corresponder con un sinnúmero de reglas que la iglesia pide, sino porque ustedes tienen que conocer a Cristo. Amén. Leíamos Juan 6:40, el versículo 54 que está allí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Terminando en esta mañana la reflexión acerca de Jesús. No porque yo me llamo ser cristiano, conozco a Jesús. Amén. No porque usted se llame evangélica o evangélico, usted conoce a Jesucristo. Usted tiene que llegar como ese día que yo llegué con ese montón de preguntas delante del Señor. No hay peor cosa, hermano, de tener una persona sentada en una silla que sea un profesante de la fe cristiana, pero que no conozca a Cristo. Es terrible eso. Es triste. Amén. Es triste. Estamos allí en el capítulo 17 del libro de Juan. Vaya rapidito, ahí estamos terminando.
La Biblia dice en el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mi intención en esta mañana es que usted conozca a Jesucristo, pero en una experiencia personal. Se presentó allí en el capítulo 3, si usted se va del libro de Juan, Nicodemo se le presenta a Jesucristo en una actitud de encontrar respuesta. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo con esta palabra, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Mientras no haya esa experiencia íntimamente con Dios, seguiremos siendo seguidores de un movimiento que no tiene vida. Usted sabe que la religión musulmana tiene mil millones de seguidores aproximadamente, entre 800 y 1.000 millones de seguidores. Nosotros los cristianos, entre católicos, evangélicos y otro grupo, andamos por 1.400 millones de personas. Pero hay otras religiones. Pero la gente hace un sinnúmero de cosas creyendo conocer a Dios. Usted se va a la India y usted se asusta en la India. En la India ve pasar una vaca ahí y la gente adorando a la vaca. La vaca es sagrada. En el Tíbet, allá, en aquellas montañas, ellos tienen a un prototipo de como Mesías, una persona que es un niño de 12, 14 años, que ha sido llamado desde la antigüedad, según ellos, para revelar las cosas para los que son los profesantes de esa religión. Y cada quien, hermanos, tiene su profeta. Los musulmanes a Mahoma, ¿verdad? La iglesia católica al padre o al papá principal. Todo el mundo tiene, pero nosotros quien tenemos es a Jesucristo, al mismo Dios, quien se ha revelado a nosotros. Si usted tiene al Hijo, tiene vida eterna. Si no tiene al Hijo, no tiene vida eterna. Estamos dispuestos en esta mañana a decirle, Señor Jesús, revélate a mí. Estamos dispuestos. ¿Ha tenido usted una experiencia con Dios, con Jesucristo muy personal? Y si usted va a los evangelios y toda la experiencia que tuvo Jesucristo, siempre anduvo buscando al perdido. Recuerdo la historia que está en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 10, referente a Zaqueo. Zaqueo era un hombre pequeñito, de baja estatura, pero tenía money, tenía plata. Era recaudador de impuestos, pero se quedaba con gran parte de los impuestos. Pero hay una nota curiosa, el árbol donde se paraba, donde se subía Nicodemo era el sicómoro, ¿recuerdan? Algunos le llaman sicómoro, otros sicómoro. Pero culturalmente este árbol lo ocupaban para construir cajas de entierro. Por el tipo de madera. Lo ocupaban para hacer los cajones, porque era de una buena madera, resistente para poner allí a los féretros. Y alguien decía, Zaqueo siempre estaba arriba de ese árbol viendo que Jesucristo pasara. Así está la humanidad, muerta. Está montada en algo, en un sistema religioso, en un sistema político, en un sistema económico, en cualquier cosa. Pero está como muerta, sin conocimiento. Y Jesús le dijo, Zaqueo, Zaqueo, bájate de allí, sal de ese entierro donde estás, porque yo hoy debo de estar en tu casa. Y ustedes saben lo que hizo Zaqueo. Dios muestra de un arrepentimiento puro y limpio delante del Señor. Nos preguntamos esta mañana, ¿conocemos a Jesús? Amén. ¿Somos verdaderamente cristianos, renacidos y regenerados por la persona de Jesucristo? Hay una forma fácil de comprender. Su fruto lo van a decir.
¿Cómo está su fruto delante de Dios? Puede ponerse de pie en esta mañana. Hay un canto que no lo sé muy bien, pero mi esposa creo que lo canta, inmolado en el Calvario. Es inmolado en el Calvario.